tardes a todos y todas, gracias por estar aquí. Abrimos este foro que nos parece que aborda un tema de suma importancia para el país, para los ciudadanos, las ciudadanas y para el mundo. Dentro de este foro vamos a tener 4 panelistas. Vamos a tener a Natalia Green, como se decía, del CEDEGMA, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, Eduardo Pichilingue, del CEDES, y Fernando García, de FLAX. Yo voy a comenzar con un pequeño preámbulo, estableciendo una cronología de sucesos. La iniciativa Yasuní-TT parte del compromiso del Ecuador para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del campo ITT, Ixpingo, Tambococha, Tiaputini, en el Parque Nacional Yasuní, que a la vez es reserva de biosfera. La iniciativa surgió como propuesta desde sociedad civil y después fue asumida por el gobierno en funciones, presentándose como una propuesta innovativa que contribuiría al combate al cambio climático, evitando la explotación de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica. Se ha enlazado en ella la necesidad de conservar la biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní y Reserva de Biosfera, declarada por UNESCO, y respetar un espacio de vida para los pueblos en aislamiento voluntario, Talaeri y Tarominara. Como una cronología de eventos, en junio del 2007, el presidente lanza ante la Asamblea General de Naciones Unidas el compromiso del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT, equivalente al 20% de las reservas del país localizadas en el Parque Nacional Yasuní. A cambio, se proponía que la comunidad internacional contribuiría financieramente con al menos 3.600 millones de dólares de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera. De esta forma se crea un fondo de capital administrado por el PNUD con la participación del Estado, sociedad civil ecuatoriana y representantes de los contribuyentes. Mediante decreto ejecutivo 847 de enero del 2008 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para constituir el fideicomiso mercantil para administrar los aportes del proyecto. Y el 9 de enero del 2008 se constituye el fideicomiso. El 21 de enero del 2008 se crea la oficina de la Secretaría Técnica de la Iniciativa, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Del 2008 al 2013 se fueron ampliando los plazos de la iniciativa para la recaudación de contribuciones de los países aportantes. Del 2008 al 2013 hubo varias expresiones desde Presidencia que advertían que de no concretarse la aportación esperada, se implementaría el Plan B de explotación petrolera en el bloque. Por decreto ejecutivo número 74, el 15 de agosto de 2013, se liquida la iniciativa y finiquita el programa Fondo Yasuní, abriendo paso a la explotación de los campos petroleros Tiputini y Tambococha en un área del 1% del Parque Nacional Yasuní, encargando de la implementación del decreto a los ministerios coordinador de sectores estratégicos, relaciones exteriores y recursos naturales no renovables y finanzas. La implementación de la iniciativa estuvo caracterizada por varias inconsistencias: cambio del primer equipo negociador, el planteamiento expuesto a la comunidad internacional no cumplió con las garantías que establecían la perpetuidad de no explotación, así como no existían herramientas que validen la constante amenaza del Plan B, que recurrentemente era pronunciado por el propio presidente. La argumentación gubernamental para liquidar la iniciativa manifiesta que no hubo corresponsabilidad de parte de los demás países del mundo y justifica la explotación por la necesidad de recursos para combatir y superar la pobreza, comenzando por la Amazonía. Esto además de denunciar que los gobiernos autónomos descentralizados serían copartícipes de los beneficios económicos a generarse. En relación a los pueblos aislados, es importante recalcar que se ha dicho que de explotarse el 1% del bloque ITT no habría impactos en los pueblos aislados. El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, donde está sediado el plan de medidas cautelares, también ha manifestado la no existencia de pruebas de presencia de aislados en dicha zona. Varios articulados de la Constitución sobre los cuales se está haciendo caso omiso, el artículo 407 de no actividades extractivas en áreas protegidas, el artículo 57
que plantea que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas y hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. Varios aspectos a dilucidar. ¿Cómo se establecen los mecanismos de gobernanza internacional frente a propuestas innovativas relacionadas con el cambio climático? ¿Qué fallos o déficit en los sistemas de gobernanza pudieron incidir en el fracaso de la iniciativa? ¿Qué mecanismos de gobernanza se están implementando por parte del gobierno para la toma de decisiones frente a un modelo de desarrollo extractivo que se apuntala más aceleradamente desde los sectores estratégicos? ¿Qué lugar tiene el diálogo e interacción entre Estado, sociedad civil, movimientos ecologistas, organizaciones indígenas y sociales cuando se toman decisiones claves para el futuro del país en materia energética? ¿Qué está pasando con la proyección del cambio de matriz energética en el Estado plurinacional e intercultural como es el Ecuador? ¿Cuáles son los efectos que puede tener el cese de la iniciativa para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario? ¿Acaso están siendo invisibilizados en las políticas extractivas que se apuntalan para Ispingo, Tampocochi y Ticutini? La tan anunciada explotación responsable y con tecnología de punta ¿será capaz de no generar impactos en pueblos con alta vulnerabilidad? Y en un escenario donde se han repetido varios sucesos de enfrentamiento y muerte acrecentados por el contexto extractivo, son varias de las preguntas que ameritan ser respondidas y discutidas en el presente foro. Solo quisiera finalmente, para pasar la palabra a los y las panelistas, plantear que cuando hablamos de gobernanza ambiental, nos referimos a la capacidad de receptar y atender las demandas sociales, por un lado, y la capacidad de asumir los conflictos y procesarlos para encontrar una resolución vía consenso. No estamos frente a un escenario de aguda conflictividad socioambiental y de un déficit de gobernabilidad cuando existe un desequilibrio crónico entre las demandas de la sociedad y las respuestas de las instituciones del Estado, lo que genera una percepción de rechazo desde distintos actores, organizaciones sociales, ecologistas, movimientos estudiantiles, etc. Podrán recrudecerse las anomalías del sistema de gobernanza de no afianzar mecanismos como la consulta y participación de la ciudadanía o verdaderos procesos de consulta libre, previa e informada cuando la explotación se hace sobre territorios indígenas. Bueno, paso ahora la palabra a Natalia Green para comenzar. Empezando solamente con algunos cuadros, voy a mostrarles algunos mapas, especialmente para poner el contexto de lo que fue la iniciativa Yasuní, de lo que es el Yasuní, de lo que es el Parque Nacional y sus impactos, especialmente para que podamos tener algunos cuadros de referencia que puedan incluso usar los próximos panelistas para el resto de exposiciones. La primera es un mapa del mundo donde ustedes pueden ver la concentración de la biodiversidad. Y si ustedes se fijan atentamente, la parte más oscura, el rojo más oscuro, el rojo vino, se encuentra justamente en la parte amazónica y coincidentalmente se encuentra en nuestra región de la Amazonía, concluyendo así que la biodiversidad de nuestra Amazonía es aquella con más altos índices de todo el mundo, de todo el planeta. Este mapa también es muy importante. Existe una red de científicos internacionales, algunos lo llaman 100 científicos por Yasuní. Estas imágenes se publicaron en un artículo de la revista Plus One, donde se muestra la concentración de varias especies en toda la Amazonía. Y ustedes podrán ver en el gráfico 1A donde se encuentra la mayor concentración de anfibios, después de pájaros, de mamíferos y de plantas. Y obviamente la Amazonía sigue siendo este espacio tan biodiverso, pero si vemos el siguiente gráfico es realmente en el Yasuní y en otras partes de nuestra Amazonía, donde juntando esos 4 gráficos podrán ver que la mayor biodiversidad del planeta, considerando, como veíamos, mamíferos, aves, plantas y anfibios, se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, que se lo pueden ver en el resaltado en el cuadro azul. Esta es una información muy importante, porque no significa que nosotros ahora estamos peleando por una causa
irreal, por una utopía. Significa realmente que estamos peleando porque se conserve el lugar más biodiverso del planeta. Y esto es algo que como ecuatorianos deberíamos sentir muchísimo orgullo, y eso es algo que debería sustentar todas nuestras luchas, que yo creo se nos da una oportunidad muy importante en este momento. Si vemos el siguiente cuadro, esto es un poco los cuadros de la explotación de las concesiones petroleras. Toda esta área de gran biodiversidad se ve de una manera diferente, con otros ojos, desde los sectores petroleros, que han visto esta Amazonía no por la riqueza de la biodiversidad, sino por la riqueza del petróleo. Ustedes pueden ver los bloques que están en verde claro, los bloques que están en colores pasteles son aquellos que ya están en operación, y todos los bloques que son nuevos son aquellos bloques que pertenecen a la 11ª ronda de petróleo, que como ustedes saben fue convocada en noviembre del año pasado. Esta nueva ronda de petróleo con los territorios indígenas. No nos olvidemos que existe una parte de la Amazonía, como es el Parque Nacional Yasuní, con 900.000 hectáreas, donde existe una protección supuestamente por el Estado con una declaración de Parque Nacional. Sin embargo, todo el resto de las áreas con esta gran biodiversidad se encuentran protegidas por los pueblos indígenas que allí habitan. Este es el Parque Nacional, esta C invertida, ¿no es cierto?, donde se encuentra parte del área intangible, y el bloque que está en crema es justamente el bloque ITT. El bloque ITT se encuentra en una parte, como ustedes pueden apreciar, en el Parque Nacional Yasuní, y otra parte se encuentra fuera del Parque Nacional Yasuní. Lo importante de este mapa también es ver dónde se encuentran los pozos, el Tipotini y Tambocochi, donde se encuentran los pingos. Porque algunas de las personas, este fin de semana justamente estuve conversando con unos comuneros en Tababela y me decían, bueno, tenemos que explotar el ITT porque los peruanos nos pueden robar el petróleo. Es otra, ¿no es cierto?, de esas grandes mentiras que se han dicho, porque si ustedes ven dónde se encuentran los pozos, se encuentran muy lejos de la frontera peruana, no compartimos los pozos con el Perú, por lo tanto, ni siquiera con la tecnología más avanzada de explotación horizontal se podría llegar a acceder a esos pozos. Por lo tanto, es bien importante que como ciudadanos manejemos esta información, sepamos que esos pozos se encuentran dentro del bloque ITT, que representan en efecto casi el 20% de las reservas de petróleo de Ecuador. Sin embargo, es un petróleo de mala calidad, es un crudo pesado, es casi brea, de más o menos 15 grados API. ¿Por qué es importante la iniciativa? ¿Y por qué es importante que nosotros sigamos manteniendo, tal vez ya no la iniciativa, sino la idea de mantener el petróleo bajo tierra indefinidamente? Primero, porque nos permitía como Ecuador dar un primer paso hacia esto que hablamos no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, de la necesidad de transitar a un mundo postpetrolero. Como bien sabemos, justamente el exdirector de la NASA planteó que si explotáramos todas las reservas de combustibles fósiles del planeta, se consideraría lo que es el efecto Marte, ¿no es cierto? Había una desertificación completa del planeta por los efectos de contaminación en la atmósfera de todo lo que son las reservas de combustibles fósiles del planeta. Por lo tanto, el planeta mismo, el mundo entero, está buscando soluciones para transitar hacia un mundo postpetrolero. Y el Ecuador, en verdad, estaba dando un paso no solamente innovador, sino realmente de vanguardia al plantear una iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra. Protege, como veíamos, una gran biodiversidad, la mayor del planeta, como les hemos demostrado anteriormente. Permite también empezar este cambio de matriz energética. Hemos dicho que como Ecuador tenemos un gran potencial energético en temas solares, en temas geotérmicos, en temas hidroeléctricos, en temas eólicos, incluso en términos de mareomotriz. Y la iniciativa contra lo que se estaba planteando incitaba a que estos recursos primero se inviertan en el cambio de la matriz energética. Lo único que vimos de la iniciativa fue una inversión en una pequeña central hidroeléctrica en Guapamala, en Loja, que fue la única inversión que realizó la iniciativa Yasuní ITT para el tema de energías renovables. Supuestamente con los fondos de inversión, con los fondos que generaban estas energías renovables, se iba a proceder a los otros objetivos de la iniciativa Yasuní ITT. Se respetaba también la voluntad de los pueblos del aislamiento y también los pueblos guaraní, que también han dicho que prefieren mantener el petróleo indefinidamente bajo tierra, y promovía el desarrollo del área más afectada y menos beneficiada por los ingresos petroleros, que es la Amazonía. Creemos nosotros que el petróleo para el desarrollo, pues vamos a ver qué es ese desarrollo en Amazonía, ya que existe una total y correlación directa entre cantidad de pozos petroleros y pobreza, especialmente en las regiones más afectadas de los pozos petroleros. Es importante que rescatemos estos conceptos, porque si vamos a seguir luchando porque se mantenga el petróleo bajo tierra, tenemos que pensar por qué estamos planteando nuestro mundo y por qué fue recibido con tanta aceptación a nivel internacional. Y es porque era la primera vez que se planteaba una iniciativa tan holística, donde hablábamos no solamente de biodiversidad, como se habla en la CDB, o hablábamos de emisiones, como se habla en las convenciones, en las cumbres de cambio climático.
Hablamos de cambio climático porque por primera vez estamos viendo la raíz del problema, que es el petróleo, no esta cosa etérea que es el carbono. No hablamos solamente de reducir emisiones, sino de no emitir CO2. Por lo tanto, esa era una lucha mucho más directa hacia el tema del cambio climático. Hablamos a la par de la protección de la biodiversidad, del tema de desarrollo social, de las culturas indígenas, todo en un mismo territorio, por eso es que se vuelve tan emblemático el territorio de Yasuní, específicamente este bloque ITT. Sabíamos muy bien que no era compatible con los instrumentos internacionales del protocolo de Kioto, pero incluso eso era mucho más interesante, porque veíamos que incluso se cumplan todo lo que pretendía el protocolo de Kioto, no se iba a hacer nada con el cambio climático. Los países industrializados seguían contaminando, los del sur seguían tal vez compensando, y eso hacía que no se reduzcan las emisiones a nivel mundial, sino que continuemos en este ciclo de contaminar más la atmósfera. Por primera vez entonces estamos planteando una iniciativa de un carácter completamente holístico, y por eso la aceptación de la comunidad internacional. Estos mapas también quería que los panelistas sepan que los tenemos para que tal vez si necesitan los podemos hacer referencia, pero sí es muy importante que conozcamos, ¿no?, dónde se encuentra el parque, la cercanía al parque Cuyabeno, toda la zona que ustedes ven en café, la zona intangible, supuestamente intocable, como dice la Constitución, y también, como pueden ver arriba, todos los bloques que ya están en explotación, excepto el verde, que es el ITT. Lo importante también es saber que el Yasuní no solamente se protege porque es un parque nacional, sino que existen varias correlaciones, varias protecciones que se implantan a este parque. Primero, como veíamos, el Parque Nacional Yasuní. Segundo, todo lo que ustedes ven en morado es la reserva de biosfera del Yasuní. Es una declaración que ha hecho la UNESCO, reconociendo obviamente el carácter importante de biodiversidad de esta área. Se encuentra en la zona intangible y también se ha declarado al Yasuní como uno de los refugios de vida del Pleistoceno. Entonces significa que no es solamente un mero parque, cualquier otro parque, significa que tenemos varios caracteres, varios niveles de protección y reconocimientos nacionales e internacionales que han hecho de este territorio extremadamente importante para nosotros y para la humanidad. Esto seguramente lo hablarán mucho más Fernando y Eduardo, pero es el área donde se encuentra el territorio Guaurani, que es completamente parte de la reserva y que está rodeado del Parque Nacional Yasuní. Los Guaurani obviamente son actores muy importantes en la definición de esta iniciativa, son aquellos actores junto también con los quichos que habitan en el territorio, quienes deberán ser consultados en el momento si se pretende una explotación. Existe muy poco petróleo en el bloque 31 y una cosa que venimos denunciando por organizaciones ambientalistas es que el rato que se otorga o se continúa con la licencia ambiental, el rato de pasar de Petrobras a Petroamazonas sin seguir el procedimiento del 407 de la Constitución, se estaba violentando un derecho constitucional y además era obvio que si entraban al 31, dando una de las razones más de una contradicción más de la iniciativa de Yasuní ITT, era para entrar al bloque ITT, porque esa es la razón principal para entrar al bloque 31, ya que existe muy poco petróleo en este bloque. Y bueno, uno de los temas importantes es que de ciertos estudios que se hicieron alrededor de la iniciativa de Yasuní ITT fue estas estimaciones de los servicios ecosistémicos. Uno de los temas importantes, yo creo, es que nunca se ha pretendido vender los servicios ecosistémicos. Estas valoraciones se hicieron justamente para que el mundo, que desgraciadamente se guía por un tema económico, que dice, bueno, ahora necesitamos 18.000 millones de dólares porque la plata es lo que necesitamos. Se hicieron esas estimaciones para que sepamos, si queremos poner un valor monetario, cuánto vale el Yasuní. Y una organización que se llama Red Economics hizo esta hipótesis, ¿no es cierto?, que si valoráramos una hipótesis baja lo que vale el Parque Nacional Yasuní, estaríamos hablando de 5.000 millones de dólares, perdón, no es del Parque Nacional, sino es del bloque ITT. Una hipótesis media eran 10.000 millones de dólares y una hipótesis alta era casi 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso valorando los servicios ecosistémicos. Esto me parece interesante, especialmente para poner una referencia de lo que estaríamos perdiendo si es que optamos por la opción de explotar el ITT. Esto es un mapa interesante que hicieron unos italianos cuando fueron a Yasuní, hicieron un mapa georreferenciado de la zona donde muestra cuáles son las influencias de proyectos de problemas ambientales. Y como ustedes pueden ver la parte, especialmente la parte de rojo fuerte, el rojo vino, es que el Parque Nacional Yasuní no significa que está en un estado pristino, todo lo contrario, está muy intervenido por la actividad petrolera y toda esa región que ustedes ven en rojo son la gran cantidad de amenazas que ya sufre el Parque Nacional Yasuní. Por lo tanto, si ustedes ven, a pesar de que existen algunas amenazas en el bloque ITT, especialmente la región del río Napo, ¿no es cierto?,
especialmente con el tema de la deforestación, podemos ver que es una de las pocas áreas que va quedando como una isla de biodiversidad. Por eso la importancia de proteger todo en la totalidad del bloque ITT. ¿Cuáles son los impactos más importantes? Nos dicen que es del 1 por 1000 del Parque Nacional Yasuní. Yo creo que esto es una de las cosas que, más que darnos gracias en gracia, tenemos que empezar a debatir muy fuertemente. ¿Qué va a pasar con las carreteras y caminos? El ministro nos ha dicho que no se van a construir carreteras, sino unos pequeñitos caminos de 4 metros. En todo el Parque Nacional, en todo el bloque. Eso es lo que pasó con los otros bloques, que por más que se pueda controlar en algún momento en la entrada de colonos, cada vez más va entrando más colonización, y eso es uno de los efectos directos de la explotación petrolera, que es tal vez una de las causas más importantes de impacto en la biodiversidad, y que se van a tener que hacer, por más que nos digan que van a utilizar algunos helicópteros, etcétera, para que entre una maquinaria, para que se construyan los oleoductos, tienen que construirse senderos, tienen que abrirse trochas, y eso aporta obviamente al tema de la deforestación. Ustedes pueden ver los ríos, y hay muy poca cantidad de ríos en el bloque ITT. ¿A qué responde esto? A que el área del ITT es un área bastante pantanosa, donde existe gran cantidad de lagunas. Es por eso que los pueblos de aislamiento voluntario no caminan siempre ahí y no habitan en ese territorio, porque es un territorio pantanoso. Ellos van allá para recolectar ciertos frutos, para ciertas actividades que realizan, o para ciertas actividades de caza también. Pero es un área que, como ustedes pueden ver, no tiene cantidad de ríos, no tiene territorio tan firme, y por lo tanto la cantidad de lagunas y de ríos y de pantanos que existen hacen que un derrame pueda ser una catástrofe completa, a pesar de que sea un derrame pequeño, un derrame que tal vez en la zona del Lago Agrio no era tan desastroso, en esta área de ITT puede ser realmente fatal. ¿Cómo se realizará una consulta previa a los pueblos de aislamiento voluntario? Es una de las preguntas que me gustaría hacer al gobierno. Porque en efecto tendrían que hacerlo, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso nunca va a suceder, esperemos. Tecnología de punta, nos dice que se va a utilizar la mejor tecnología para explotar estos bloques. ¿Por qué? Si es que Petroamazonas está explotando en otras áreas del parque y en otras áreas del Ecuador, como es por ejemplo el campo Libertador, no se están aplicando ya esas medidas de seguridad y esa gran tecnología, porque en toda nuestra Amazonía existe biodiversidad. ¿Por qué entonces no se aplica esa tecnología en los campos que ya existen, para ver si nos intentan convencer de que realmente se utilizará la tecnología de punta? Y bueno, ¿cómo vamos a garantizar los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos en aislamiento? Esos artículos están en nuestra Constitución y se ha hecho caso omiso a esos artículos supuestamente en línea de desarrollo. Un dato importante es el dato de las proyecciones de los campos futuros. Nos quedan prácticamente 17 años de explotación petrolera en el Ecuador. 17 años, yo les decía a unos estudiantes de la Universidad Central que incluso la Universidad Central debería ya pensar en no tener solamente una facultad de minas y petróleo, sino empezar a pensar en energías renovables y otros temas, porque en 15 años se quedan sin trabajo. Pero miren este campo, este bloque que muestra que incluso con las reservas del ITT sigue esta pendiente, ¿no es cierto?, esta pendiente a la baja, donde se empiezan a eliminar nuestras reservas. Es decir, es el momento adecuado para que en el Ecuador se abra un verdadero debate de qué es lo que va a pasar en el Ecuador cuando no tengamos petróleo. Y no creo que vamos a empezar ese debate en 17 años. Creo que es el momento para empezar ese debate ahora, antes de que explotemos una de las áreas más biodiversas del planeta. Algunos mapas finales para mostrarles el efecto de la deforestación y relacionada a la actividad petrolera. Esta es la parte justamente del Lago Agrio, de la Amazonía, y como ustedes pueden ver, toda la construcción de carretera, por más que se diga que estos empezaron tal vez con estos pequeños senderos de 4 metros, que nos dice el ministro, y terminaron en grandes carreteras que causaron estos graves impactos a la biodiversidad de nuestra Amazonía. Esto es un mapa incluso de todo el Ecuador, que pueden ver la correlación directa entre la deforestación y la construcción de las carreteras, que es un punto también muy importante, porque nos preguntamos, y tal vez alguna gente dice, bueno, a mí me importa y me gusta este gobierno porque está construyendo carreteras. Habría que tener que preguntarse para quién son esas carreteras. Esas carreteras, por ejemplo, en la zona de INTA, no creo que sean para las personas de INTA, sino son justamente para la actividad minera que se pretende desarrollar en ese territorio. Es decir, toda la cantidad de hidroeléctricas, de carreteras que se están construyendo, y la infraestructura está completamente relacionada al extractivismo y a los proyectos extractivistas que se ven. Este es un mapa satelital que ustedes pueden ver de Shushufindi, por ejemplo, la comparación del 77 al 2002, y obviamente es impresionante en términos satelitales el efecto de la deforestación, especialmente provocada por las carreteras, que es el efecto directo de la explotación petrolera. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con respecto al tema de Yasuní?
Existe principalmente el artículo 457 de la Constitución, que es el que ahora tenemos que como ciudadanos garantizar que se cumple. El artículo dice que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar, y ahí está abajo cuáles son los pasos, ¿no es cierto? Bajo petición fundamental del presidente. Esta petición fundamental todavía no llega a la Asamblea Nacional, nos han dicho que está por entregarse esta petición con los estudios, todavía no llega. Después, la Asamblea Nacional debería hacer una declaratoria de interés nacional, una asamblea que está completamente controlada por el partido de gobierno, probablemente declarará como interés nacional la explotación del ITT, y después, si la asamblea lo considera, se procederá a una consulta popular. Aquí está un poco la disyuntiva de qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a esperar a que la asamblea nos dé la opción de una consulta popular, cosa que no creo, o tal vez que nos dé la opción de una consulta popular bajo alguna pregunta que digan ¿quieren explotar el ITT? A pesar de que eso vaya en contra de nuestro desarrollo, o si es que vamos a explotar el ITT pero aumentando los impuestos, ¿no es cierto? Alguna de esas preguntas capciosas que podría plantear una asamblea controlada por el partido de gobierno. Y la otra opción es que en este momento recojamos 600.000 firmas, considerando que el CNE tal vez nos invalide varias, 1 millón de firmas, para que como ciudadanos podamos presentar una pregunta para realizar una consulta popular. Y de darse toda esta serie de pasos, y si perdieran una consulta popular, se procedería a la explotación. Contradicciones, antes de terminar, de las políticas que se realizaron durante la iniciativa. Iberia ha dicho algunas de ellas, pero el mismo hecho de llamar una onceava ronda de petróleo era una contradicción, son algunas contradicciones que los países internacionales veían para decir no confiamos en dar el dinero al Ecuador porque hay muchas de esas contradicciones. La ausencia del gobierno en Copenhague cuando se iba a firmar y presentar el fideicomiso, los avances paralelos del plan B que siempre los vimos, esa fue la razón por la que salió la embajadora de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque ella dijo que a la par de que firmamos el fideicomiso estaban los delegados yéndose a Estados Unidos para plantear la explotación del plan B. El continuar con la licencia, el otorgar la licencia para la sísmica en el bloque ITT por el MAE, la licitación misma del bloque 31, la intención de modificar los límites del parque que también se ha hablado, y las muertes de los tagares de Tanambenane que no se han evitado y que cada muerte iba en contra, iba restando puntos a la iniciativa porque se veía que no había realmente una intención de proteger a estos pueblos. Tenemos entonces una constitución que nos plantea 3 grandes ejes para llegar, a mí me gustaría decir summa causa porque buen vivir está ya como mala palabra, ¿no es cierto? Para llegar a esta summa causa hay 2 pilares importantes en nuestra Constitución: el reconocer que somos un país plurinacional, que tenemos que vivir respetando esta biodiversidad y que nuestro capital es esta diversidad cultural que tenemos, y también el tema de los derechos de la naturaleza como grandes pilares para poder alcanzar el summa causa. Alternativas. Tenemos entonces que como ciudadanos responsables abrir un debate, no simplemente decir no a la explotación, sino qué se puede hacer. Y aquí hemos visto algunas alternativas. Por ejemplo, abrir un debate sobre el gasto fiscal del gobierno, cuánto se gasta en viáticos, cuánto se gasta en comunicación, cuánto se gasta en armamento, cuánto se gasta en subsidios. Al año gastamos más de 6.000 millones de dólares en subsidios, 3 años de eso y es lo que recuperaríamos del ITT. Los impuestos, por ejemplo, la alza de impuestos, la nacionalización de la telefonía, las energías alternativas, los estudios reales de nuestra biodiversidad de una manera consciente. Además, debemos plantear que el monto planteado por el gobierno, estos 18.000 millones de dólares, se basa en un supuesto bastante variable y bastante impredecible, como es el precio futuro del petróleo, que bien puede estar a $200 o bien puede estar a 50 si es que alguien reconoce alguna mejor manera para movilizarnos, ¿no es cierto?, utilizando energía renovable. Y bueno, el tema nosotros como SEDENA siempre hemos mantenido una posición de proteger y asumir por lo que es, incluso sin compensación, y es la posición que continuaremos en esta lucha, ¿no? La pregunta que se ha presentado la semana pasada como sociedad civil, el doctor Trujillo lo presentó el día jueves tanto a la Corte Constitucional como al CNE, es la siguiente, y me gustaría leerles. Dice, tiene 2 considerandos. El primero es del artículo 104 de la Constitución de la República, faculta a los ecuatorianos y ecuatorianas de solicitar la convocatoria de consulta popular. La ciudadanía, por lo tanto, podrá solicitar la convocatoria de consulta popular sobre cualquier asunto. Mantener la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo del Yasuní, en los campos conocidos como ITT, Ixpingo, Tampocoche y Tipucutini, es un tema de interés general que puede ser decidido mediante consulta popular.
Por consiguiente, la pregunta que se plantearía en una consulta popular, si recogíamos las firmas, es: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el club del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Espero yo que lo que podemos lograr a través de una campaña ciudadana muy grande. He sacado justamente, y sé que los panelistas van a seguir hablando de este tema, nosotros como organizaciones nos hemos sumado a una gran campaña que han hecho prácticamente los jóvenes, y yo creo que tanto como ciudadanos y como organizaciones, y espero como políticos, nos podamos mantener de cierta manera fuera de una campaña que debe ser liderada más por la sociedad civil en general, porque creo que es una oportunidad de oro que tenemos en este momento para juntarnos por una causa muy justa y hacer cumplir la Constitución. Una de las cosas que hemos visto entonces es que tal vez por este lema de Unidos por la Consulta podamos unirnos, mientras más gente mejor, gente de a pie, personas, organizaciones que quieran contribuir realmente a que podamos hacer real esta idea de que este sueño, de que no sea el gobierno que nos diga que se mantendrá indefinidamente bajo tierra el petróleo, sino que estamos los ecuatorianos y las ecuatorianas que planteemos al mundo la necesidad de dejar el petróleo bajo tierra. Y espero que esa campaña la podamos realizar exitosamente con la recolección de firmas y ojalá con un sí en la consulta popular que se plantee. Veamos cuándo. Muchísimas gracias. Creo que pocas veces en la historia del Ecuador se ha dado un debate tan rico sobre un tema tan importante como es el tema petrolero. Es decir, aquí no estamos discutiendo otro tema que aquel que sostiene el propio capitalismo petrolero, y entonces en ese sentido creo que la oportunidad que nos damos de debatir aquí y en las calles es importantísimo, ¿no? Del lado de esta discusión sobre el tema del petróleo se está poniendo en discusión también la necesidad de tener territorios para la utopía. Digamos, a todos nos encanta pensar siempre en Sarayaco como un territorio de utopía, pero realmente Yasuní se va conformando también como uno de esos territorios de utopía. Estos procesos que están siendo llevados no solo puertas adentro, y este es un foro que se hace aquí en esta aula, pero realmente estos procesos de discusión se están llevando en las calles. Yo pocas veces he visto tanto entusiasmo, tanta ilusión en las manifestaciones. Son manifestaciones absolutamente alegres las que se están haciendo estos momentos. Estos momentos son muchas las convocatorias además. Yo me sé la de los jueves, que dicen que la van a mantener y es en todo el país. Pero son procesos de manifestaciones que tienen un carácter distinto. Y yo creo que una de las cosas más bonitas de las manifestaciones, al menos de lo que yo he podido ver, es que el actor que está en esas manifestaciones es un actor que lo hace desde visiones absolutamente creativas, desde una verdadera pasión por la vida y desde unas acciones de coherencia impresionantes. Basta solamente describirles cómo suelen terminar las manifestaciones. El lado izquierdo, que es el ocupado por los manifestantes, siempre hay algunos de los chicos que dicen: no se vayan sin recoger la basura, mientras en el lado derecho quedan desparramados por el piso los rapiditos, estos fideos que les llevan a los manifestantes para que se mantengan en la protesta, los juguitos y las galletas. Si uno da digamos, mantiene la visión de esos momentos, uno ve cómo esta lucha ecológica nos confronta a todos, nos confronta personalmente, nos confronta políticamente, y como que abre esos escenarios y esos espacios de utopía de una manera como súper positiva, ¿no? Por más que se intente decir que hay manipulación, que son los políticos de siempre, yo les puedo decir que no he visto una sola bandera de ningún partido político en el lado de la izquierda, mientras en el lado de la derecha he visto muchas banderitas verdes de Alianza País. Entonces, creo que quienes están haciendo el esfuerzo de dar una discusión desde la sociedad están como muy claros en que esto es un tema que tiene que ser incluyente, que no tiene que tener banderas, que no tiene que tener sellos, sino que tiene que lograr convocarnos en lo personal, en lo colectivo, en lo político, en lo individual. Ahora, realmente, y creo que Natalia nos ha ubicado muy bien así en el panorama, ¿no? Yo creo que podría dar algunos elementos, básicamente en 4 temas. Lo primero, tratar de mirar un poco quién es Petroamazonas, es decir, desde dónde se está hablando la operación limpia y qué es lo que está pasando en el entorno petrolero, que creo que puede ser útil compartir. Nosotros hemos hecho un acompañamiento de qué es lo que ha ido pasando en esta zona, en toda la ribera, entonces creo que con este mapa podemos ubicarnos un poco qué es lo que pasa realmente ya más hacia adentro, ¿no? Creo que será muy importante analizar un poco, comentarles cuál es la petición que el gobierno ya mandó. Digamos, yo tengo, y voy a señalar algunos puntos, el gobierno acaba de mandar esta mañana la petición a la Asamblea para analizar el tema del interés general.
y también tal vez discutir algunos elementos de los porqués y de la posición y de la petición en relación a la consulta. Esos bloques son los que están directamente relacionados con la posible operación petrolera. ¿Qué es lo que está pasando en esos bloques? Bueno, me sumo al 16, ¿no? El bloque 16 es el bloque de la primera entrada al Parque Nacional Yasuní. Ese es un bloque, ustedes tal vez recuerdan, ahí entró la empresa Conoco, después se quedó la Maxus y ahora está la empresa Repsol. Esa fue la primera invasión que hubo al Parque Nacional Yasuní. En ese entonces yo recuerdo que hubieron muchas marchas, los guaraní vinieron, era una cosa un poco dramática, los guaraní venían a hacer marchas a Quito, y claro, como ellos andan siempre desnudos, o sea, se enfrentaban a verdaderos problemas, digamos, graves de salud, de frío, o sea, fue un poco doloroso esto, ¿no? Los guaraní pelearon muchísimo para que no se dé ese bloque, finalmente, desgraciadamente, terminaron firmando un convenio de amistad con la empresa para iniciar las operaciones. Hay muchos estudios, muchas investigaciones que hablan de cuál es el balance que tenemos a la fecha de esa entrada de esta empresa a esa zona. Digamos, entre las cosas generales que se hablan, a pesar de que se dijo que allí no iba a haber deforestación, ahí hay una mega carretera impresionante. Ha habido muchísimos derrames reportados, registrados en la zona del bloque 16. Es muy difícil hacer un seguimiento de esta zona porque para entrar uno tiene que hacer un trámite que es como así, casi como sacar visa a España, ¿no? O sea, ustedes no pueden entrar solamente con el permiso del Ministerio del Ambiente o de los militares o de las comunidades, eso no sirve. Ustedes tienen que hacer un trámite directo en la empresa, ustedes tienen que probablemente hacerse vacunar nuevamente. Después de la tercera vacunada a uno ya le da miedo, ¿no? Sí, yo ya no hago la petición porque no me quiero volver a vacunar de todas las cosas que le echan ahí las empresas, ¿no? Aparte de estos problemas, esa es una zona en donde se vive una situación dramática con los guaraní. Justo al lado del río, en la parte de aquí, un mercado indígena de Pompeya. Y este mercado es curioso porque la primera vez que yo fui yo pensé encontrar algo de artesanías, ¿no? Digamos, mercado indígena. No, ahí solamente venden cerveza, plásticos y plaguicidas. Y lo impresionante es la cerveza que se vende ahí. Los guaraní salen llevados por la empresa al otro lado del río, digamos, cruzan en Gabarra y empiezan normalmente 6 de la mañana. Ustedes a las 8 de la mañana encuentran un montón de gente absolutamente borracha. Yo nunca he entendido cómo y por qué beben de esa manera. Es una especie de ansiedad, de apagar algún dolor ahí, realmente digamos, de anestesiarse, ¿no? Bueno, esto fue la primera entrada en el caso de Yasuní, para ir, digamos, abreviando y tomar, porque creo que lo más importante será el debate que podemos tener después, que es rapidísimo. En esta zona, la segunda empresa del consorcio es la empresa Nomeco. Esta empresa acaba de ser comprada por los chinos. Y la empresa Nomeco es la que decidió invertir para las nuevas inversiones que el gobierno le pidió cuando amplió la presencia de la empresa en el Ecuador. Esta empresa debe haber salido en el año 2012. Firmaron un convenio de extensión del contrato y se quedan hasta el 2018. Quienes ponen la inversión para quedarse entre el 2012 y el 2018 es la empresa Nomeco. Entonces ustedes ahí tienen ya como digamos, un análisis, una historia, digamos, de un bloque que ha sido más o menos registrado, pero también tienen ya ahí unos intereses empresariales, digamos, de por qué se decidió ampliar este contrato. Después tienen ustedes aquí este bloque que es rarísimo, es el bloque 14. Este bloque antes tenía otra forma, iba solamente hasta por aquícito nomás, ¿ya? Era toda esta parte de aquí. Después, en el año 2011, el gobierno decidió renegociar este contrato y le hizo una extensión del área geográfica al contrato, y entonces el gobierno lo que hizo fue darle esta extensión a la empresa Petrooriental. La empresa Petrooriental, como su nombre lo indica, también es la empresa china, ¿no? Entonces todo este corredor de aquí ahora es manejado por esta empresa. En esta parte están empezando a haber convenios con las comunidades, están empezando a haber actividades. Ahora, en el modelo ITT, ¿qué es lo que se está planeando? Se quiere explotar, aquí es donde está el petróleo. Para sacar este petróleo se necesita meter petróleo que vendría de este bloque de aquí y un poquito de este bloque 31, porque el petróleo es muy pesado, si no, no puede fluir, digamos, el petróleo no podría fluir. Entonces se han hecho todas digamos, todo el acondicionamiento, toda la infraestructura para que esto suceda. ¿Dónde se ha hecho esto? Se ha hecho justamente en esta zona de aquí de Petrooriental. En esta zona aquí ustedes tienen lo que se llama Chiro Isla, que es el campamento petrolero, que fue construido por Petroamazonas, pero fue construido en una zona que no era bloque petrolero, era una zona de transición. Es decir, ahí Petrobras tenía
una especie de convenio, pero no era bloque. Eso se estableció como bloque recién en 2011, cuando se le entregó a la empresa Petrooriental. Entonces, ustedes tienen aquí también, obviamente, los chinos también están aquí, también estaban acá. Ahora vamos a ver qué pasa en el bloque 31. El bloque 31 está siendo manejado efectivamente por Petroamazonas. En este momento está en una fase de exploración sísmica avanzada y una fase de reacondicionamiento y de preparación de todos los pozos, ¿no? Toda la actividad sísmica está siendo hecha por la empresa china. Es decir, ellos tienen el monopolio de la perforación, de la exploración, no solamente ahí, sino en toda la Amazonía, ¿no? Y a nosotros por lo menos nos han dicho que hay acuerdos, que hay negociaciones, que hay avances de negociación para una operación conjunta con la empresa Petrooriental del campo del bloque 31. El campo Tambo Cocha está aquí, justo dentro del parque, no justo, está aquí adentrito del parque, digamos, no es que esté en el filo, y el campo Ispingo está en la parte baja, inclusive traslapada con la zona intangible. Ahora, ¿quién es Petroamazonas? Sobre Petroamazonas hay mucha información que ha circulado. Petroamazonas ha sido como una de las causas de estas luchas históricas que dieron los trabajadores petroleros, porque de un manejo de empresa pública, como era Petroecuador, se pasó a un manejo de empresa privada. Petroamazonas es una empresa, una compañía limitada, digamos, o sea, tiene un manejo privado, es una empresa pública, pero que tiene un sistema de manejo privado. Esta empresa ha empezado a hacerse cargo de todas las operaciones que tenía Petroecuador. Esta empresa es la que heredó, digamos, es la misma empresa, casi prácticamente los mismos empleados, bueno, a varios los han echado ya, que estuvieron en Occidental, en la zona de Occidental. Entonces, si uno quisiera ver cómo es su operación, podría mirar cómo es la operación en Edén. En Edén hay varios, digamos, en la zona de Edén Yuturi, que era la zona de Occidental. Allí hay muchísimas historias de denuncias y de impactos ambientales. Es decir, es una empresa que, si bien tiene menos impactos que otras en la zona, digamos, tenía algunas características, y es que en su historia y su manera de manejarlo hacían de manera diferente que Petroecuador. Petroecuador tiene una característica en el momento de hacer su operación en el campo, y es que las operaciones eran a puertas abiertas. Es decir, ustedes, probablemente muchos de ustedes, nosotros podíamos entrar libremente, uno iba a visitar a la familia, o sea, la familia udeña, cualquier familia, y uno entraba, pasaba por el pozo, miraba las zonas, las piscinas de explotación, y uno podía hacerse una idea clara de cuál era el impacto. La característica que introdujo Occidental en la operación es que todo era puerta cerrada. Después, obviamente, es un modelo similar al de Repsol, en donde no solamente es a puerta cerrada, sino con ingreso. Digamos, a la zona de Petroamazonas, en esta parte, tampoco es que se pueda entrar. Hay que pasar por una puerta y unos muros grandes, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer un sistema de registro de impactos. Nosotros hemos podido hacerlo entrando por atrás, por las comunidades. Esto representa algunas dificultades. Las dificultades fundamentales es que hay un punto, cuando está la garita de la empresa, que ya no se puede pasar. De todas maneras, se han tomado muchas imágenes, muchas fotos, y se ve de todas maneras en esta zona unos niveles de deforestación muy altas, unas carreteras grandísimas, y se ve obviamente muchísimos impactos. Hay algunas zonas que están anunciándose como, por ejemplo, el presidente habla de lo maravillosa que es la zona de Pañacocha, ¿no? Yo he oído en varias de sus cadenas. Sin embargo, es como tratar de olvidar, tratar de poner un velo sobre cómo empezó la operación de Pañacocha. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo en octubre del 2008, justo antes de que en estos 2 o 3 días, o esta semana que quedaba entre que la Constitución fue aprobada en la Asamblea y la que debía ser ratificada, cómo entraron, digamos, con gran fuerza, con gran violencia, 400 militares del Pañacocha 1 y el Pañacocha 2. Esto era porque esto era un bosque protector, y entonces había esta duda de si después no iban a poder hacerlo. Es decir, ese bloque comenzó con una verdadera tragedia. Ese bloque comenzó su operación con una imposición y una violencia inusitados que crearon como grandes contradicciones ya a inicios del periodo gubernamental, ¿no? En la historia petrolera, la relación de desechos a petróleo normalmente ha sido de 4 a 1. ¿Sí? De cada 4 barriles, 1 es petróleo, 3 son desechos, pero aquí no es así la relación. Aquí es 9 a 1. Entonces ahí tenemos como un problema súper concreto en cuanto al manejo de desechos. El argumento de construir todo por helicópteros, digamos, nos confronta al tema de qué pasa con los pueblos aislados, qué pasa con la fauna, qué va a pasar con el ruido que se estaría generando en estas zonas.
bueno, el argumento de la deforestación. No hay ninguno de esos argumentos que realmente se sostenga para decir que no van a haber impactos ni a los pueblos de aislamiento voluntario, a la naturaleza, a los ecosistemas. Realmente se está hablando de una operación que va a ser digamos, bastante devastadora. Ya. Ahora quería comentar dos cosas rápidamente. La una es sobre la petición que acaba de llegar a la Asamblea. Yo no he podido leer todo cuando ya me urgí todo el documento. Una cosa me llama la atención profundamente, y es que esta es una petición, se hace a la Asamblea la petición para que se declare el interés general para la explotación petrolera del campo 31 y del ITT. Y claro, me llama mucho la atención que pidan del 31 cuando ya está hecho gran parte del desastre. Es decir, ya construyeron las plataformas, ya hicieron la carretera, ya está hecho todo el campamento, ya está toda la tubería acumulada, es una mega tubería. Ellos están reconociendo que todo este tiempo actuaron ilegalmente. Y no por no saber, porque hemos intentado como campaña 3 veces manejar una resolución para tumbarse esa licencia ambiental que fue legalizada por el Ministerio del Ambiente. Lo que hizo Petroamazonas y lo que hizo el Ministerio del Ambiente fue decidir que, dado que el gobierno le había dado ya una licencia ambiental a Petrobras, esa licencia ambiental de alguna manera se transfería a Petroamazonas. Yo siempre pongo el ejemplo, que es como cuando uno vende un carro, es como si le vendieran el carro con la licencia del conductor. Este tipo de argumentos nosotros intentamos demostrar que con la nueva Constitución ya no era vigente esa licencia. Sin embargo, en una mayoría de asambleístas ellos se negaron a tratar, por eso nosotros decimos que por omisión ellos permitieron que estemos en esta situación, que el plan B avance a los niveles que ha avanzado. En esta petición se dice que ni en el bloque 31 ni en el ITT se ha detectado la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Yo me imagino que eso van a contestar y comentar los panelistas que siguen después, entonces no voy a decir nada al respecto. También dicen que con la buena tecnología que van a utilizar no va a haber ningún tipo de daños o afectaciones ni a la naturaleza ni al ambiente. Yo creo que eso no merece siquiera comentarios, porque si de algo sabemos los ecuatorianos es del tipo de operación, del tipo de actividad, digamos, de cómo es la actividad petrolera. Ya el tema de las imágenes, ya el tema de todo el proceso, no es un tema ni de ecologistas ni de entendidos. Ya salen los noticieros, digamos, y esto ha sido gracias a que el caso de la Texaco ha permitido poner sobre el tapete la operación petrolera, que no es ir y sacar, yo recuerdo una propaganda que decía como el colipí, el petróleo no, o sea, responde a un proceso bastante complejo de ocupación del territorio y a un proceso, digamos, a toda una forma de intervención, de control, digamos, de imponer formas de consumo y formas de operación, que no tiene que ver solamente con la perforación del pozo, tiene que ver con la apertura de las carreteras, con la apertura de las trochas, con el traslado de la energía para esas trochas, con la construcción de campamentos, unos permanentes, otros ocasionales, con el manejo de desechos, con el establecimiento de incineradores, con el trabajo y la permanencia de personal petrolero que tiene que estar en la zona. Por ejemplo, aun cuando la tubería sea enterrada, esas zonas tienen que ser abiertas y tienen que mantenerse abiertas para poder dar el mantenimiento. Con el calentamiento del crudo para poder expulsarlo del ciclo, muchísimas cosas que no voy a abundar porque creo que sobre eso ha habido ya argumentos. Sin embargo, en esta petición se dice que no van a, digamos, con los argumentos que se dan, que no van a haber daños. Se dice que lo que se va a hacer es conformar comisiones de verificación y de supervisión, que creo que es con lo que se va a intentar contar algunas universidades, algunos escenarios académicos e inclusive algunos jóvenes que pueden pensar que con una verificación, digamos, con unas visitas y unos reconocimientos, está garantizado algo. Eso es lo que se está planteando en la petición de la Asamblea Nacional que llegó el día de hoy. Es una petición, obviamente, que se restringe a la parte que está dentro del Parque Nacional Yasuní, que en este caso son el bloque 31 y el bloque ITT. Digamos que no incorpora los daños relacionados en las otras zonas y que sobre todo deja por fuera al Tiputini. Y ahora solo me paso a el último comentario, que Natalia ya lo dijo, pero que yo creo que hace falta reflexionar los porqués, y es la petición que se ha hecho a la Asamblea Nacional. Muchas personas nos han dicho por qué no esperaron a que se haga la petición primero del interés general y después utilizar la consulta, o nos han dicho por qué no se hizo sobre el conjunto del Yasuní, o nos señalan por qué no se menciona al Yasuní en la pregunta. Y rapidísimamente, porque tal vez esto es más un tema de debate,
debo decir que nosotros consideramos esperar la petición en la Asamblea. De hecho, teníamos una hoja de ruta y una serie de cartas ya preparadas para pedir ser recibidos en audiencia en la Asamblea Nacional para meterle en discusión el tema del interés general. Nos parecía importantísimo discutir el interés general. Ya habíamos hecho una petición de que puedan venir las comunidades locales, que puedan venir académicos, científicos y juristas y abogados para discutir qué vamos a entender por interés nacional. Nos parecía una primera parte del debate absolutamente enriquecedor. Sin embargo, como el presidente, digamos, es muy capaz en el momento de hacer sus intervenciones y sus peticiones, pero el resto de su equipo no tanto, los asambleístas anticiparon ya su posición y se permitieron decir públicamente que no iban a dar paso a una consulta popular y se permitieron decir que con un poco de controles y demás esto iba a funcionar. Entonces pensábamos que no tiene mucho sentido darle mucho tiempo, sobre todo porque el presidente anunció que empezaría esta semana, es decir, ayer, la operación en el Tiputini. Nosotros necesitábamos crear algún argumento para poder parar las acciones en el Tiputini, para evitar enfrentarnos sobre hechos consumados. Ya una parte de los hechos consumados ya tenemos que enfrentarnos, que es el bloque 31, porque ahí ya está instalada gran parte de la infraestructura. Entonces, esa fue una de las razones por qué anticipar una consulta popular, dado que se había anticipado ya una negativa a abrir un debate sobre el interés general. De todas maneras, el proceso de intentar llegar a la Asamblea y hacer a partir, y desde allí tratar de jalar alguna discusión del interés general la mantenemos, pero queremos que también corra el tiempo de la petición de la Asamblea, de la petición de una consulta vía iniciativa popular. En el caso de la pregunta de la consulta popular, si ustedes se dieron cuenta cómo está presentada la consulta, nosotros no estamos argumentando el artículo 407, que es el artículo que habla de las consultas para áreas protegidas. Estamos argumentando directamente el artículo 104, que es el que permite la iniciativa popular sobre cualquier tema. Cualquier tema, en este caso, es la iniciativa de no sacar el crudo de los 3 yacimientos del ITT. Hemos puesto también el tema del bloque 43, porque entendíamos que habían varias intenciones de mover un poco de líneas de bloques, este tipo de cosas que se hacen en el escritorio, que uno le mueve un poquito la línea, el bloque hacia un lado, y hemos presentado obviamente como adjuntos los documentos de cuál es el bloque 43 hasta el momento en que presentamos, cómo está hecha la configuración. Para nosotros hemos intentado sostenerlo en los distintos medios, y yo creo que esta es una de las discusiones que deberíamos tener aquí. Esta no es una discusión en relación, digamos, de ecologistas versus el presidente Correa, o de infantiles versus el Maduro del presidente, no. Esta es una discusión sobre petróleo. Yo creo que nos estamos permitiendo por primera vez discutir cuáles son las bases, cuáles son las fuentes, cuál es la energía que sostiene el modelo, y es una discusión que se enfoca hacia allá. El presidente, sin embargo, ha pretendido colocar la cosa como me apoyan o no me apoyan. De hecho, la consulta que se corrió y que fue la presentada en la cadena sabatina fue: ¿está usted de acuerdo con la decisión tomada por el presidente? Nosotros queremos invitarle, digamos, queremos utilizar distintos escenarios para invitarle al presidente a que subamos un poco el nivel, a que no lo coloquemos en estos niveles y que discutamos lo que hay que discutir. Y era bastante evidente que lo que quiere el gobierno es dejar la discusión entre un asunto de conservación versus dinero, ¿sí? Por ahí unos compañeros decían desarrollo, yo le pongo dinero porque es dinero. Y lo quieren bajar ahí, lo quieren dejar ahí. Y es evidente que el tema que realmente congrega más a la gente es el tema de derechos humanos. Entonces, justamente en estos debates uno se da cuenta fácilmente que cada vez que uno pone el debate en los derechos humanos, por ejemplo, Marcela Guiñaga lo bajaba de nuevo hacia un tema ambiental. Entonces yo decía, pero los derechos humanos de los indígenas aislados, y ella me decía, pero la contaminación del río Esmeraldas. Y yo le decía, pero los derechos de los pueblos indígenas aislados, y de repente me salía con que, pero eso es la deforestación de unas cuantas hectáreas. Entonces siempre se va bajando nuevamente a ese nivel, ¿no? Ese como un primer punto. Creo que hay unos temas en los que evidentemente
no hay experiencia, no hay experticia, mejor dicho, dentro del gobierno. Hay muy poca gente que conoce el tema y es bastante evidente. La gente del plan de medidas cautelares, no sé si aquí hay alguien del plan de medidas cautelares, pero no está cumpliendo su función. Hay criterios, sí, yo puedo reconocer también, yo estuve dentro del plan de medidas cautelares y a veces a uno no le hacen caso, ¿no? Tal vez ese es el caso actual, ¿no? O sea, tal vez no les hacen caso a esas personas, pero es evidente que salen de repente algunos funcionarios o algunas voces oficialistas diciendo barbaridades, pero de verdad, barbaridades. Que han puesto 20 cámaras para tenerlos monitoreados y que no están. No están porque las cámaras no los han captado. 20 cámaras en cientos de miles de hectáreas de cerro. O sea, por favor. Esta metodología es utilizada para animales, ¿sí? Es utilizada para animales. Yo no digo que no vayan a captar nada nunca, sí, es probable que capten algo alguna vez, en años, no sé. Pero es una metodología utilizada para animales. ¿Ustedes saben cómo se utiliza eso? La cámara se pone en el lugar donde se ha encontrado una huella del animal para que el animal, la próxima vez que pase por ahí, porque son sus patrones de movilidad siempre por los mismos lugares, la cámara dispara y toma una foto linda de cualquier animal, ¿no? A veces se necesitan años de tener esas cámaras puestas en ciertos lugares para poder captar, por ejemplo, un jaguar. Estamos hablando de seres humanos. O sea, utilizar esa metodología con seres humanos, más allá de poco efectivo, antitécnico, me parece racista. Porque no tomamos en cuenta, además, que son personas y que son inteligentes, y que cambian sus recorridos y que van por otros lados, y que, en fin, miles de razones más. Por otro lado, nuevamente, ¿no? 20 cámaras en cientos de miles de hectáreas. Antiguamente hacíamos el monitoreo allá con otros criterios, ¿no? Lo que hacíamos era buscar zonas que cumplieran ciertas características que nosotros sabíamos que eran preferidas por los pueblos indígenas aislados, una serie de parámetros que cruzábamos, y luego hacíamos sobrevuelos en avioneta a más o menos 2000 metros sobre el suelo, y tomábamos fotos cada 3 segundos, ¿no? Hacíamos líneas, o sea, se hacía un escaneo más o menos del área, ¿no? Luego eso era llevado a un laboratorio y se veía si había algún indicio de presencia, ¿no? Alguna casa, algo que nos pudiera decir que están por ahí. Eso se descartó porque ahora lo que buscan son personas, no presencia, ¿sí? No es que buscan las casas, si es que hay algún sendero, tampoco les interesa en qué condiciones está el territorio, lo que quieren buscar son personas. Y ahí voy a otra barbaridad que se está diciendo, ¿no? Que es esta cuestión de que no están, por lo tanto, ahí no viven. Y yo ponía este ejemplo, el otro día lo mencionaba en alguna entrevista, es como si alguien llegara a nuestra casa, mañana alguien llega a nuestra casa y decide buscarnos en el comedor. Y resulta que nosotros o nunca vamos al comedor o vamos 1 hora al día y deciden que ahí no estamos, entonces que ahí no vivimos y se toman nuestro comedor. Para poner, yo ponía en mi muro de Facebook, puse para poner una oficina de Alianza País, pero después dije no, vamos a poner una oficina de Amazonas, que es casi lo mismo. Entonces decía, bueno, al día siguiente deciden ellos que van a ir a buscarnos al mediodía a nuestra habitación. Y resulta que al mediodía nunca estamos en la habitación porque no estamos durmiendo, no estamos trabajando, estamos en cualquier otro lugar. Y se toman también la habitación. Y así sucesivamente van tomándose todos los espacios de la casa hasta que nos dejan confinados a un armario. Pues es exactamente lo mismo que le pasa a los indígenas aislados, con una diferencia. Nosotros utilizamos el espacio de manera intensiva y somos sedentarios.
Nosotros tenemos una sola casa, que probablemente es nuestra casa durante muchos años o toda la vida, y en esa casa tenemos concentrado todo, ¿no? Y si necesitamos algo, caminamos una cuadra a la tienda y regresamos. O sea, todo está más o menos cerca. Nos moveremos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, no hay más movilidad que eso. En el caso de ellos, el uso del espacio es extensivo y son seminómadas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el espacio es utilizado extensamente, ¿no? Ellos caminan varios kilómetros, esos recorridos de cacería, a veces salen durante varios días, ¿no? 3, 4, 5 días, tienen tambos de cacería a mitad de camino y luego regresan a su casa. Esta casa se mantiene normalmente durante unos cuantos meses, quizás 1 año, quizás como mucho 2 años, se mueve hacia otro lugar y todo el espacio utilizado cambia de lugar también. Depende mucho de los recursos, de la disponibilidad de recursos y de la interacción con otros grupos, el hecho de que ellos se vayan moviendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si lo vemos así, el ITT es parte de un territorio. Los ministros y algunas, como decía, algunas voces oficiales están diciendo que hay indígenas aislados a 70 kilómetros, pues yo les digo, mañana pueden estar 30 o 40 kilómetros más allá y utilizando un área de uso de 40 kilómetros, que es lo que dicen los antropólogos, estarían cubriendo este espacio, ¿no? Antiguamente todo lo que estaba entre el río Napo y el río Curaray era espacio, era territorio de estos pueblos relacionados al tronco lingüístico cultural guaraní. Entonces hay que diferenciar esto. Habitación no es territorialidad. Habitación es una parte de la territorialidad, es el lugar donde está sentada la casa, pero el área de uso es mucho más extensa. Ahora me parece terrible e increíble que el exministro Pastor salga diciendo: un momentito, en el ITT no hay indígenas aislados, como si hay en el Armadillo, porque allá hay evidencia. Cuando todos los años anteriores se mató diciendo que no hay aislados en el Armadillo. Y es burdo, porque eso es cuestión simplemente de agarrar los videos que están colgados por ahí en YouTube y un montón de declaraciones del exministro diciendo que no hay aislados en el Armadillo, que no hay aislados en el bloque 31, que no hay aislados en el bloque 17. Y ahora dice que no, que están allá, por eso no están aquí, están allá. Sé que, no sé, le falta un poquito de lógica ahí, ¿no? Otra cosa es eso, ¿no? O sea, por lo menos el ministro dice que están allá, el exministro. Porque hay otras voces que en cambio dicen que no están, ¿no? O sea, así como dicen que no están en el bloque 14, ni el 17, ni en el 16, ni en el 31, ni en el ITT, ni en el Armadillo, ni en el Tigüino, ni en... Entonces, ¿dónde están? O sea, yo decía el otro día también esta cuestión, pues, dentro de poco seguramente estarán en nuestro recuerdo, porque si seguimos con estas, y tal vez eso es lo que esperan. Es más, ni siquiera Repsol, donde ocurrió el último evento, que ustedes recordarán ahora en marzo, ha aceptado todavía que existen indígenas aislados en su territorio. La ex ministra Viñaga salió hace unos días diciendo que si alguno de nosotros nos consta que esos fueron indígenas aislados, que no ha terminado la investigación y que por lo tanto, como nadie ha demostrado que han sido indígenas aislados, no hay indígenas aislados ahí. Lo mismo que pasó el 10 de agosto del año 2009 en el campo hormiguero sur del bloque 17, donde murió una mujer, Sandra Zavala, con sus hijos, al lado de una plataforma petrolera. Y la empresa hasta ahora no reconoce la existencia de indígenas aislados y no pasó nada en ese sentido. Entonces, ahora muchos funcionarios están diciendo también, no,
pero es que si aparecen, detenemos las actividades. Y no sé, tal vez no quieren ver la cara de tontos, ¿no? Pero primero, decir si aparecen, vamos a detener las actividades, es reconocer que existen, que pasan por ahí, eventualmente van a pasar por ahí. 1. 2. En el año 2009 yo era coordinador del plan de medidas cautelares. Yo ayudé a la ministra Marcela Guiñaga en ese momento a enviar una comunicación al ministro de Minas y Petróleos en esa época, solicitando la suspensión de las actividades de la plataforma Hormiguero Sur, donde había muerto Sandra Zavala y sus hijos. Es más, le decíamos ahí que los protocolos de la empresa china Petrooriental, Andes Petroleum, que opera ahí, decían que se debía detener la actividad ante cualquier indicio de presencia de indígenas aislados, y que la empresa china nos había dicho que no la iban a detener si no había un pedido expreso de la autoridad hidrocarburífera, en este caso Minas y Petróleos. Eso le valió a la, en ese momento, ministra Guiñaga, un jalón de orejas de una buena parte del gabinete, que la llamó a una reunión y le dijeron: ¿cómo se te ocurre pedir la suspensión de un trabajo petrolero? Eso no va a pasar. Y ese es el antecedente, o sea, ¿por qué ahora tenemos que creer que va a pasar? ¿Por qué ahora tenemos que creer que cuando aparezcan por ahí, si es que logramos evidenciarlo, porque como ya lo dijeron mis compañeras antecesoras en el micrófono, el ingreso ya está restringido? O sea, ¿quién va a decir si pasaron, no pasaron, fueron, no fueron, por dónde pasaron, si están ahí, si están vivos, si no están vivos, si hubo un enfrentamiento? ¿Quién lo va a decir? Petroamazonas. Entonces realmente nada de eso es creíble, ¿no? Ni lo más mínimo. Más allá de todo eso, hay ciertos puntos que hay que destacar, que son hechos que nos deberían tocar bastante la conciencia, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, necesitamos, el presidente dice, pues necesitamos 18.000 millones de dólares porque con eso vamos a reducir la pobreza del país. Yo siempre digo, bueno, si la pobreza del país depende del sacrificio de ciertas personas, de esas minorías que el presidente siempre dice, ¿no? El presidente dice: tenemos que sacrificar a las minorías por el bien de las mayorías. Y yo digo, ok, perfecto, ¿no? Hay una minoría por acá, por el otro lado, que es una minoría que se está enriqueciendo y que se sigue enriqueciendo, y que en este gobierno se ha enriquecido más todavía, y que no ha sido tocada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros desde CEDES hemos hecho unas investigaciones y hemos comenzado a ver dónde va el dinero del petróleo, o sea, dónde se acumula realmente en la economía los dineros del petróleo. Y se acumula principalmente en ciertas empresas, ¿no? En ciertos grupos empresariales. Los 10 primeros grupos empresariales del país, entre los cuales está Banco de Guayaquil, ese señor que anda diciendo que va a recoger firmas, el Banco del Pichincha, el Grupo El Juri, el Grupo La Favorita, Andes Petroleum también, producen 12.000 millones de dólares al año y pagan aproximadamente 4% de tributos sobre esos ingresos. Y hicimos nosotros un ejercicio de ver cuánto se debía subir los impuestos a este sector empresarial. Y bueno, haciendo algo un poco más extenso, ¿no? Tratando de meter no solamente las 10 empresas más grandes, pero ya un conjunto mucho mayor, obtuvimos un dato. Bueno, durante este gobierno ha habido una implementación de una política pública orientada a incentivar
la empresa, ¿no? El ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, anunció en el enlace ciudadano 329 justamente que los impuestos a este sector habían bajado, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que subiéndole 1.5% a esos impuestos, podríamos obtener en 25 años 20.000 millones de dólares, que es más de lo que se obtendría por la explotación del ITT. Más allá de eso, bueno, hay otras alternativas, ¿no? Muchas otras de las que se han hablado. Una que nosotros venimos posicionando es este asunto que ya lo habló también Carlos Larrea. Él hizo algunas investigaciones con su equipo de quitar ciertos subsidios, ¿no? Sobre todo, decíamos nosotros, y nosotros hemos ido mucho por este lado del discurso, de quitar el subsidio de la gasolina super, porque es un subsidio que es bastante ilógico, ¿no? Es un subsidio que no afecta realmente a las grandes mayorías, a los más necesitados, porque gasolina super utilizan los sectores de clase media alta y alta, y no los más necesitados. Y solamente por recuperar esa inversión, o sea, por no meter esa inversión cada año, estaríamos recuperando 600 millones de dólares al año, que quiero señalar que es casi el doble de lo que se pedía para mantener el crudo bajo tierra en el ITT, ¿no? Que eran 350 millones de dólares al año, con la diferencia que además esos 350 millones de dólares al año eran durante 12 años y ahora estamos hablando de 600 millones de dólares al año a perpetuidad, o sea, ya simplemente no se gastarían. Entonces, en definitiva, y para ir concluyendo, ya me están diciendo que ya me pasé, está este tema, ¿no? Que nuevamente no hay que caer en esa trampa de poner el discurso en simplemente, y digo simplemente no de manera despectiva, o sea, digo simplemente porque creo que siempre los derechos de las personas estarán por encima, ponerlo en el campo de la conservación versus los ingresos económicos, sino en el campo de los derechos humanos, que definitivamente están por encima de cualquier interés económico. Muchas gracias. Sino que creo que forma parte de una relación entre la sociedad civil y el Estado, en el caso ecuatoriano. Y el punto de debate es justamente el uso de recursos estratégicos. Y estos recursos estratégicos, a la casualidad que en el Ecuador y en algunos otros países de América Latina, están en territorios indígenas y están en territorios de otros pueblos que se han asentado en esas zonas, que no están de acuerdo con el uso y la explotación de esos recursos o que buscan un modelo integrado. Y yo quisiera plantear esto porque me parece que el debate que decía Esperanza y Natalia de una manera u otra no solamente es por el petróleo, sino que me parece que la discusión está alrededor del uso de los recursos naturales no renovables en el país que hemos dado. Y el segundo elemento clave es la permanencia o no de los pueblos indígenas ecuatorianos, en especial los pueblos indígenas amazónicos, incluidos los pueblos indígenas en el aislamiento. Y yo quisiera citar unos 3 o 4 sucesos que hemos tenido la posibilidad nosotros de seguir durante algún tiempo desde el observatorio, para mostrar cómo es que el gobierno actual ha procedido en estos temas, los cuales el balance que tenemos es más bien pesimista, porque no solamente es el decreto del 15 de agosto, sino que creo que hay elementos que se han quedado pendientes y muchos todavía reclaman respuesta. Una primera es la no aplicación del plan de medidas cautelares para los pueblos de aislamiento voluntario. Esto se dio en el 2006. En 2008, decía Eduardo, se instauró este plan dentro del Ministerio del Ambiente. Luego pasó al Ministerio de Justicia y desde ahí no sabemos qué pasó. Ellos han sido los principales responsables de este tema y los principales actores que debían dar cuenta de esto. Nosotros hemos hecho un seguimiento de los informes oficiales que hace el gobierno ecuatoriano
ante el comité, que recibe los informes cada cierto tiempo, el Comité contra la Discriminación Racial, uno de los organismos de Naciones Unidas, de otros muchos que tiene el gobierno la obligación de cumplir. Yo por lo menos voy a citar el último, y las observaciones que se hizo en diciembre del año pasado, donde se demuestra con claridad que esto no es un invento ni de los ecologistas ni de los pueblos indígenas, sino que hay una verificación real del sistema de Naciones Unidas, que yo creo que es un sistema que hace el seguimiento justamente de los derechos humanos, como decía bien el señor Eduardo. Este plan de medidas cautelares, en realidad, tuvo un funcionamiento, diría yo, activo en el 2008 al 2010, y del 2010 al 2013, que pasó al Ministerio de Justicia, en realidad tenemos muy pocas evidencias de eso. Nosotros hemos tratado de recuperar información sobre eso, pero no sabemos nada. En el último suceso de marzo, el Ministerio de Justicia no ha dicho nada al respecto. Desgraciadamente, ese pasa a ser un elemento importante. Y es importante porque el plan era la instancia estatal que debía haber cumplido, un plan que había realizado, un código de conducta entre los diferentes actores que viven en la Amazonía y que están sujetos a este suceso. Una segunda cosa que a mí me parece también importante, que hemos hecho también el seguimiento, y que es un tema de debate, no solamente aquí, sino en América Latina, es la aplicación del derecho a la consulta previa y libre informada. No hay en este momento en el país una ley de consulta previa y libre informada. Ha habido intentos, no así aprobados por los asambleístas. Y tenemos dos ejemplos que yo diría son definitivamente muy poco optimistas, ¿no? El uno, la consulta que se hizo el año pasado antes de iniciar la decimoprimera ronda petrolera, ¿no? Creo que en un debate que tuvimos aquí también en Flaxo se demostró con claridad cómo se hizo esa consulta. Está fuera de los estándares internacionales que plantean Naciones Unidas. Me parece que es un elemento muy significativo a tener en cuenta. Y se hizo a través de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía. Y lo más grave de todo es que en esta consulta hubo un problema, yo diría, inconstitucional. Se aprobó, digamos, esta consulta se hizo justamente en base a un decreto ejecutivo que se fue el presidente el año pasado para realizar la consulta. Ahora, la consideración es la siguiente, y esto también junto al tema de consulta prelegislativa, que también es otro tema que yo creo que también deberíamos tener en cuenta. La consulta prelegislativa en este momento está considerando dos temas claves en el país, que tienen que ver, el uno por lo menos con recursos naturales, el tema de la ley de recursos hídricos. Ambas, las dos consultas, debían ser sujetas de leyes orgánicas de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque ambas son derechos constitucionales. Y un derecho constitucional no puede ser normado por un decreto ejecutivo o simplemente por ese acuerdo que hizo el CAL de la Asamblea para hacer la consulta legislativa. Entonces yo creo que en el fondo hay una inconstitucionalidad en los dos procesos. Este elemento nos muestra una cosa, ¿no? Dicen ustedes que desde el 15 de agosto que firma el presidente este decreto, se dejó de hablar de la decimoprimera ronda petrolera, misteriosamente. Se cerró temporalmente, por tercera vez creo, si no estoy equivocado, el proceso y se le dejó colgado. Pero el problema de eso, y ahí sí quisiera recuperar una discusión que es un poco más amplia, no solo de la Yasuní y del IDT, afecta a lo que nos queda más o menos. El centro-sur amazónico, 7 nacionalidades indígenas y todo el territorio. Eso es lo que se está debatiendo en la decimoprimera ronda petrolera, que yo creo que es de igual o de la misma dimensión de lo que estamos conversando ahora con el ITT, y que no habría como perderlo de vista. A mí me parece que es un elemento fundamental. Otra cosa que a mí me parece también importante que hemos seguido es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Sarajevo. El gobierno actual ecuatoriano lo ha hecho parcialmente y se ha negado sistemáticamente a hacer la disculpa pública que tendría que haber hecho el presidente al pueblo de Sarajevo. Esto me parece una cosa inconcebible, porque ya se cumplió el plazo, ya fue un año. Y la razón que dio el presidente es decir que los dirigentes de Sarajevo se han portado mal y han dicho cosas que no son, que por qué tienen que dar disculpas. O sea, no es un problema de que dé las
las disculpas, ¿no? Si ustedes revisan los derechos colectivos, hay un derecho a la reparación, es un derecho de pueblos indígenas. Pero el problema es que en las sentencias se norma la consulta previa, y es una norma que el Ecuador tiene que aceptar como una norma definitiva. No es solamente la disculpa, ¿no? Entregaron el dinero, hicieron algunas cosas más. Pero me parece a mí que este caso que se llevó adelante en la Corte Interamericana es un caso referencial, no solamente para el Ecuador, sino para todos. Y otro elemento que a mí me parece que también es importante tener en cuenta es que toda la discusión que se ha dado en el país respecto de dos temas, y con eso termino, que me parece que son importantes y que no debe olvidarse en la discusión que estamos haciendo. En este momento, en la Asamblea Nacional se está discutiendo la ley de consejos para la igualdad, donde se crean estas instancias que reemplazan a los consejos anteriores, al CODEMPE, a la CODAE, y varias organizaciones más. Esta ley que está en la Comisión de Pueblos y Derechos Colectivos, en realidad no está debidamente debatida. Lo que ha llegado es una propuesta del Ejecutivo y ahí se están normando una serie de elementos que van justamente contra la vigencia de los derechos colectivos. Yo creo que hay que ponerle atención a ese tema y tampoco debería pasar por alto. Y una cosa más que me parece que también es importante, que no le hemos dado mucha atención y que fue una conquista desde hace muchos años de la sociedad ecuatoriana. Es un elemento que a mí me parece que es claro en el tema de pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Pueblos indígenas aislados con la denominación, que es el derecho que tienen estos pueblos a la libre determinación. Esa me parece que es la base de la discusión. O sea, no es un problema de que si están, no están, de que aparece o no aparece. La Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración sobre Pueblos Indígenas que tiene Naciones Unidas lo consagra, y el Ecuador ratificó esa declaración. Ese es el elemento central que debe debatir, y no que son minorías, que son pocos, son menos. El derecho a la libre determinación me parece que es un derecho humano fundamental, que creo que debería centrar la discusión y el debate. Y en ese sentido, una última cosa, es el tema de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, que también se aprobó en la Asamblea, en la Constitución de 98, inicialmente en 2008. Yo diría que el Ecuador casi no ha avanzado en eso. Hay algunos intentos propios más bien de las organizaciones indígenas que han planteado ese tema, y ahí yo creo que es importante porque se plantea la posibilidad de que ciertos territorios, en este caso, que puedan tener este carácter de autonomía, tengan algunas competencias que son interesantes, ¿no? Entre esas, por ejemplo, el reconocimiento legal del territorio, el tener autoridades propias, el tener la vigencia del derecho propio, una serie de elementos que yo creo que están ahí. Este tema me parece que no está debatido, podría ser una salida a todo este debate que estamos haciendo y que podría poner fin a esta discusión que me parece necesaria. Con esto yo lo que quiero mencionar, termino, me da el tiempo sobre todo, de que sí, la discusión sobre recursos naturales es importante. No se olviden el tema de la minería. Cuando nos olvidamos del tema de la minería, está ahí, yo creo que no solamente está en juego este tema y el futuro del país, sino que está en juego lo que de alguna manera decía Eduardo, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas, especialmente los pueblos indígenas aislados y los pueblos amazónicos, están en un claro proceso de lo que llaman la constitución del genocidio. Suena bastante fuerte, pero me parece que es en la consulta popular, y eso pienso que tiene cierto límite porque evidentemente el compañero hace rato mencionaba que distintos sectores se han pronunciado a favor de el plan B, los alcaldes evidentemente porque van a resultar beneficiados. Incluso veía en los medios que sectores así, uno podría decir que por sentido común no apoyarían esa iniciativa, pero lo están haciendo, ¿no? Entonces, mi preocupación pasa un poco por eso, y eso quisiera plantear a los panelistas
no sé, pensar en qué alternativa existe para los movimientos que están participando de esta lucha, ¿no? A más de la consulta popular. Eso. Por la ciudad de Guayaquil conversando con gente y no están totalmente empapados del tema. A mucha gente tenemos que hacerle pensar en un mundo diferente y en una ciudad diferente. Entonces creo yo que la estrategia comunicacional va a ser clave para lo que se nos viene, y como idea también principal tenemos bien difícil una consulta popular, ganarla a nivel nacional, porque hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que todavía no conoce la afectación del petróleo, y eso en general. Y ha sido bastante interesante cómo empiezan a salir marchas, plantones, los artistas se están organizando, pero me parece interesante ahorita que estamos tantas personas ver qué acciones se están llevando en concreto y cómo podemos apoyar lo que ya se está llevando a cabo para no desarticularnos tanto y que no hayan tantas, no haya tantas marchas, porque no damos abasto, digamos, para ir a todas. Y sería interesante saber qué cosas se están llevando a cabo para apoyarles y cómo podemos sumarnos a lo que ya está funcionando. He estado trabajando desde algunos años sobre Yasuní y el tema de los no contactados. La semana pasada estaba en la ribera del río Napo, en la comunidad de Yanayacu, la comunidad de Quichua, donde se van a hacer las operaciones. Y una pregunta que hago a los panelistas: ¿qué tipo de lucha pensamos de hacer? Porque la consulta podemos perder. Porque el artículo 1 de la Constitución de Ecuador dice que los recursos naturales no renovables son muchos importantes. Artículo 1 de la Constitución, no el 73-74 que habla de la naturaleza. Entonces, el artículo 1 de la Constitución de Ecuador tiene como valor más elevado, no la Pachamama, pero los recursos naturales no renovables. Entonces pienso que entrar en una corte constitucional es peligroso, porque un juez, cuando vaya a analizar, ve que el primer artículo habla de recursos no renovables. La Constitución de Ecuador es muy larga, solamente el artículo 1 es peligroso. La comunidad de Yanayacu está esperando de negociar con Petroamazonas. Quiere pollos, quiere pescados, quiere agua, quiere escuela, quiere luz, ¿no? Pienso que es un aspecto importante en la lucha que queremos plantear. ¿Quién va a ayudar a la comunidad de Yanayacu en negociar con Petroamazonas? Petroamazonas toda la semana se va con un doctor en Cauimeno. Cauimeno es acá, ¿no? Dentro del bloque 31, cómo están los guaraní. Están negociando y completar la negociación de este contrato del bloque 31. Entonces yo pienso, el amigo estaba hablando sobre el dicho chino de cómo hacer la lucha. El problema es que no podemos hacer una lucha solamente en Quito, Guayaquil, en las cortes constitucionales. Es muy difícil que irse por acá y trabajar con esta gente. Es difícil. Significa quedarse sin luz, sin laptop, sin celular, ¿no? Dura. Esta gente, pero está esperando pollo, está esperando cosas que la compañía le va a dar, ¿no? Yo pienso que hay también un problema conceptual. Yo respeto quien piensa que acá hay la utopía, ¿no? Pero el parque Yasuní no existe en el territorio. Curiosamente existe más en la televisión, existe más en los congresos internacionales. Usted, ¿cuántos rótulos del parque de Yasuní hay en todo el territorio? 3. Un aquí cerca de Río Napo, un acá en la laguna de Yatucocha. 2, nada más. Ayer estaba en Tobeta. Tobeta es una comunidad de guaraní de 3-4 kilómetros dentro del parque de Yasuní, donde se está haciendo explotación petrolera por parte de Petro Oriental. Petro Oriental es una firma de Sinopec. Okay.
y si nosotros vamos a cambiar un poco los colores acá. Repsol, no hay más Repsol. El bloque Repsol, el dueño Repsol, 35%. El resto, el 65% es chino. Si vamos a poner bandera acá, nos vemos otra realidad. Entonces, lo que yo estoy preguntando a los panelistas, ¿qué tipo de lucha pensamos de hacer? Porque si pensamos de perder, ok, vamos a hacer la consulta. Disculpa, pero yo pienso que hay que pensar que, no sé cuál es la pregunta al final, pero pienso que un aspecto de lucha, como se ha dicho, es reflexionar sobre el sistema de impuestos que hay en Ecuador. No es posible todo este ayuda, subsidios a la gasolina. Yo soy italiano. Italia ha puesto 44 millones de dólares en el fondo Yasuní. La suerte es que los italianos no lo saben. Porque si lo saben, van a sacar a los gobernantes. Porque le están pidiendo taxas y le están aumentando el precio de la gasolina. Si yo le digo, no quiero decirle, que en Ecuador se paga el galón menos de cuánto se paga un litro en Italia, me matan. Y ve acá y dice, ¿ma qué fondo Yasuní? Entonces, saber el precio como se paga la gasolina en Ecuador es una locura. Es una locura, ¿no? A pesar del sistema, yo pienso, ¿qué tipo de luchas pensamos de hacer? ¿Qué tipo de fuerza tenemos hoy para irse allá en el campo y hacer este tipo de trabajo? ¿Qué tipo de fuerzas tenemos para decir que el parque tiene que ser visible en el territorio? Yo pienso que el parque tiene miedo de poner el rótulo Parque Yasuní en medio del rótulo petrolero. Es feo, ¿eh? Ustedes toman el coche y solamente ve pozos, bienvenido en el bloque 16, animales no lo ve, pienso que murieron, no sé. Pero imagina si el Ministerio de Medio Ambiente tiene coraje de poner un rótulo allá, ¿no? Entonces tenemos que hacer una reflexión. Yo pienso que es importante la iniciativa de Yasuní como modelo, como metáfora, como lo que podría ser una Amazonia sin petróleo. Pero también pensamos, este mapa es el mapa producido por la Secretaría de Hidrocarburos, ¿no? Y aquí se ha olvidado la zona de amortiguamiento de la zona intangible, son 10 kilómetros, entonces este bloque está dentro de la zona de amortiguamiento, ¿no? Y no se puede hacer ninguna actividad petrolera dentro de la zona de amortiguamiento. También se olvida la zona de amortiguamiento acá, ¿no? Petroamazonas e ITT es dentro sea de la zona intangible que de la zona de amortiguamiento. Este mapa también me da la idea que la Amazonía es solamente petróleo. El parque de Yasuní no se ve porque está cubierto por bloques, ¿no? La reserva Cuyapeno no se ve porque está cubierta por bloques. Yo pienso que también nosotros, como ambientalistas, gente de derechos humanos, deberíamos utilizar otro tipo de mapa. Porque este es el mapa producido por los petroleros. Y este mapa producido por el petrolero demuestra que en Amazonia existe solamente petróleo. Pienso que algunas reflexiones tenemos que hacerlas, pero ¿qué tipo de luchas queremos hacer? Porque pienso que una arma es la consulta, pero pienso que una arma también peligrosa. Hablando de aquí, más bien no es preguntar, porque conozco algo, he vivido algo, he andado algo por allá. Ustedes tienen que darse cuenta que dice, si hay tribus en aislamiento, hermanos en aislamiento, ¿no se recuerdan dónde murió el padre Lavaca? El padre Lavaca fue en el bloque 17. Ahí murió. Nosotros anduvimos por ahí. Yo anduve por ahí. Lo mismo dicen de que no se va a hacer destrucción. La destrucción se hace como en un papel en cuadros a cada 2 kilómetros y en cada secante, en cada cortante de las cortantes de las líneas se avanza, se pone dinamita a 100 metros y se hace disparos. Así se hace. Dicen que también, por ejemplo, se van a utilizar toditos estos recursos en la pobreza. Yo creo que aquí toditos por lo menos creen en Dios. Y si Correa acaba con la pobreza en Ecuador, Jesucristo se convierte en mentiroso. Porque de Jesucristo dijo que los pobres siempre los tendrán, compañeros. Estados Unidos es una potencia y hay grande pobreza. Brasil es próximamente la potencia de América y hay extrema pobreza. China es la potencia del mundo y hay la más grande pobreza y ladroniza.
y recuerden esos hijos negros que hay en Chile y dicen que es un modelo ejemplar. Tal vez, compañeros, yo soy del campo, sí. Pertenezco a la Ecualunari, soy de fortalecimiento y política, y estamos luchando en todo lo que son, no a las minerías, no a las petroleras, pero entonces dirán, ¿de dónde sacamos la plata? Compañeros, vivimos en un paraíso y hay muchas alternativas. Si dice que es de mente lúcida y corazón ardiente, entonces ¿dónde están las demás ideas, compañeros? Yo quisiera tener en un momento de debate y decirles las muchas alternativas que tenemos, compañeros. Ahora dice, perdemos. Compañeros, los compañeros en verdad podrán estar pendientes por un celular, por una laptop, por un auto. Yo no digo que no. Los que son papás, ¿quién de sus hijos no han querido meter la mano al fuego y ustedes se lo han esquinado y ellos se ponen bravos, hasta los patean? ¿Quién de ustedes, de sus hijos, no ha quitado un cuchillo y se quiere fregar? Y ustedes han quitado y han llorado. Y yo en mi comunidad, para que no escrituren mi comuna, me tocó luchar y tengo a la comunidad en mi contra. ¿Pero por quién? ¿Y quién recibe el bienestar ahora que ya se dan cuenta? Pero tuve que luchar en contra de ellos, en contra de aquellos que desconocen las realidades. Uno hay que guiar. Si ustedes nos ayudan en la parte rural, porque yo sé que son parte urbana ustedes, y nosotros en la parte rural, la consulta no nos va a ganar, compañeros. Si ustedes en la parte urbana hacen esa fortaleza, ustedes son más que nosotros campesinos. No nos van a ganar. Para terminar, porque primeramente, ¡que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los presentes, carajo! Entonces dice, me gusta también lo que es arte y por eso amo arquitectura, que estudiaba, hacer cálculos y otras cosas, a pesar del campo, comiendo cositas frescas del campo. Me ganaba a muchos urbanos, que mientras yo tendía basuras en los bolsillos, ellos tenían cheques ahí en la universidad. Tiempo de estudiantes, tiempo chido del campesino. Entonces, digo, cuido la naturaleza, las flores, todas esas cosas, el agua limpia. El movimiento indígena, dicen, el movimiento indígena tiene problema por el agua. Compañeros, ¿quiénes toman más agua, en la ciudad o en el campo? En la ciudad, compañeros. ¿Quiénes necesitan el aire más puro? Necesitan parques ya. ¿Dónde necesita más aire? ¿En la ciudad o en el campo? En la ciudad. Dicen que tienen carros ecológicos, compañeros. Yo, mi caballo es ecológico porque él se aguanta y se tiene un gas. Pero un carro jamás. Con esto termino, disculpará. Con esto me voy también. Yo defenderé en las calles. Yo defenderé en el campo. Defenderé como aquellas lindas, no solo para mí. Defenderé por siempre a Yasuní, que es la vida para mí. Gracias.